Recuerden seguirnos en @politicalrd, nuestro canal de YouTube, y también en X, en Instagram y en TikTok. Bueno, señores, teníamos este bloque hablando de los logros del gobierno. Escuchaba al señor Jonathan bastante animado. Identificado con los logros del gobierno. No, reconociendo los logros. Ahora vienen las debilidades y los retos, que igual de enérgico tú me vas a sentir diciendo los Vamos a coger esta llamada primero. Buenas. Buenas. Sí. De los logros. Sí. Ay, pero que tienen que darnos la gente, porque volvimos para eso. No se oye bien. No se oye. No se oye bien. Llámenos de nuevo, que no se escucha bien. Bueno, dígame usted, ¿cuáles son los desafíos que tiene el gobierno, señor Máximo? En el que tema, lo veo bastante colorido de azul. Tiene dos, por ejemplo. ¿Dos desafíos? Dos grandes desafíos. Dos grandes. Bueno, pero de ahí se desprenden. Dos grandes y mucho pequeños. De ahí se desprenden todos los temas pequeños. Por ejemplo, el tema de entrarle de una vez y por todas al déficit eléctrico, de alguna manera tiene que entrarse a los puños con eso. Hay problema, tú vives en tu apartamento o en tu casa y tú tienes una habitación de cachivache, que tú vas entrando todo ahí, que llega un momento que ya se está saliendo de la puerta y usted tiene que pararse y decir, esto hay que arreglarlo. Yo creo que llegó ese momento de que el gobierno por una vez y por todas tiene que afrontar. Aún así, yo decía en broma ahorita que ese cumpleaños debe suspenderse. Porque tú no puedes recibir, bueno, el de los 5 años, que se está haciendo inclusive una actividad para el domingo, se está anunciando, pero tú no puedes celebrar un cumpleaños donde incluso en los mismos sectores donde se va a realizar, en las inmediaciones donde se va a realizar ese cumpleaños, tienen 12, 14, 16 horas sin luz. Y en esos sectores, en esos barrios, te han realizado huelga todas estas noches. ¿De cuál es el sentido de tú celebrar un cumpleaños donde hay tanta amargura de gente que no ha podido dormir, que se va a sus trabajos sin haber podido dormir? Entonces, el sector eléctrico no puede seguir aumentando año tras año su déficit. Nosotros vamos por 1.700 millones y es posible que al final de año terminemos en 2.000 millones de dólares. No cerramos en 2.000. Es muy probable que esté muy cerca de los 2.000 millones. Va a terminar en 1900. Exacto, 1.900 millones. Pero ¿y qué tan lejos es 1.900? No, nosotros somos datos exactos, señor Máximo. Entonces, ¿cuál es el otro segundo ¿cuántos desafío? centavos? ¿Con cuántos centavos? Por lo menos con 80 centavos. No, y además el Máximo está hablando que con el dólar a 60.72, tú estás hablando con el dólar a 61.80. Ay, Dios mío. O sea que cuando hay que buscar esos pesos. Un poco más. Entonces, peso repito, para uno. El otro reto en el sector eléctrico, disminuir las pérdidas. es que va todo junto. Sí, pero es lo que te digo, pero enfocado, porque eso es parte del déficit, pero ir en esos dos vertientes. Uno, disminuir las pérdidas, y dos, invertir de una vez y por todas en la distribución. Tú tienes tres grandes desafíos en el sector eléctrico. Uno, la reducción de las pérdidas técnicas. Ese es uno, ¿verdad? El otro es la reducción o eliminación del subsidio eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Que hay 600,000 hogares que no tienen medidor en República Dominicana. 600,000. 600,000. Y que no tiene medidor significa que no se le cobra. Bueno, no necesariamente, porque hay unos que están pagando unas tarifas mínimas por estimación, y otros no están pagando absolutamente nada. Entonces, tú tienes ese gran reto. Tú dices, bueno, pero que eso no lo había hecho nadie en este país. Probablemente. Ahora, había un plan de reducción de pérdidas que estaba funcionando, ¿eh? Las pérdidas, para que ustedes tengan una idea de lo que ha sido el desempeño en el sector eléctrico, y a mí me sorprende mucho que el presidente Abinader, de verdad, o sea, que un hombre que siempre estaba encima de todo y propone cosas y habla, de eso el presidente Abinader no habla, del tema eléctrico. No habla, o sea, ustedes ven que hacen ruedas en la semanal, donde quiera, y él no se refiere al tema, pero tampoco toma ninguna medida. O
O sea, en el sector eléctrico están las mismas personas. Bueno, trajeron a Celso Marrancini, pero ahí está Andrea Astacio, ahí está. O sea, la gente, de eso no se habla del sector eléctrico aquí. Entonces, tú tienes un problema de tarifa. Tú tienes, según dice el Celso Marrancini, 850 millones de dólares en subsidio de tarifa. Eso quiere decir que una buena parte porque no es solo cobrarle, oye esto, suponte que esos 600,000 hogares tuviesen medidores. Igual, mientras más energía tú sirves, más pierdes porque tú estás subsidiando la tarifa. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que... Es perder siempre. Es perder, si sirvo la energía, pierdo. Si no la sirvo, pierdo. Pierdo también. Wow. Entonces, pero pierdo menos. Sí, pierde menos. Apagar... Eso eran los apagones programados. Ahora, ¿qué pasa? Que nadie que te instale una planta, porque ¿dónde está el truco de eso? ¿Por qué Punta Catalina es efectiva? Porque nadie va a asumir un riesgo de ese tamaño si tú no le garantizas un costo mínimo de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo voy a poner la planta, esa planta me cuesta 500 millones, 1,000 millones de dólares, pero tú tienes que garantizarme que yo por lo menos voy a cubrir los costos financieros, porque si después tú no me compras energía. O sea, yo no puedo tirar una inversión de ese tamaño ahí para estar sujeto a los caprichos tuyos. Pues entonces, según Máximo y Eliseo, el único desafío que tiene el gobierno actual es el sector eléctrico. Yo te voy a decir uno vamos con Jonathan y después vamos con usted. Mira, el gobierno tiene muchos desafíos. Dentro de lo que podemos citar, identificar un sinnúmero de gente que están dentro de los programas de subsidios sociales que no lo necesitan. Bien. Ajá. Identificar un sinnúmero de gente sobrecobertura que están de los programas, subvencionando el Estado sin necesidad, pero debe también inducir a la formalización, debe reducir, eso debe venir combinado una cosa con la otra. Si tú reduces el índice de informalidad, entonces te van a reducir los subsidios. ¿Por qué? Porque cuando se registra un ingreso de más de 20,000 pesos, el subsidio se cae. La tarjeta te la quitan. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás en la informalidad, tú vendes empanada, tú vendes chimi, tú vendes jugo, tú generas más ingresos de ahí, pero nadie sabe que tú generas todo ese ingreso. Entonces, si tú formalizas ese individuo, tú te das cuenta del ingreso que recibe y naturalmente los subsidios no se van a focalizar hacia él. Esos son dos de los grandes retos para equilibrar la economía. Reducir los altos niveles de informalidad y eso concomitantemente va a ayudar a la refocalización del subsidio y a reducir la amplia cobertura de subsidios sociales. Esa es una. Otras de las debilidades que tiene este gobierno, que para terminar medianamente bien debe tener una estrategia comunicacional casi quirúrgica en estos 3 años, porque ha tenido 5 años de puro fiasco. La comunicación gubernamental no tiene sentido de cuerpo. Un ministro dice una cosa, el otro dice... Eso tiene un nombre y apellido. ¿Qué? El presidente de la República. ¿Qué? El otro dice otra. El presidente, mira, aquí el presidente que lo dice todo. Aquí nadie anuncia absolutamente nada. En todo tiene que decirlo el presidente. Es más, el presidente habla el lunes en la semanal y ya el martes está hablando también. Sí. Que le preguntan y habla, y va el miércoles y habla, y el jueves habla, y habla demasiado. Y cada vez que habla... Sobreexposición. Hay una sobreexposición de la figura. Y la gente está harta porque te dicen a ti, el mismo presidente, tú lo pones a decir, en 2025 vamos a tener una reserva fría de energía. Y en 2025 el país está pagado. Entonces... En el 2026 le vamos a vender energía a Puerto Rico. Exactamente. Entonces tú no puedes... Todavía faltan 4 meses para que concluya el año. Exactamente. Tenga paciencia, Eliseo. Y eso tú no puedes sentar al presidente en el Ministerio de Educación a decir este año, por primera vez en la historia, porque eso es otra de las cosas, nunca antes... Histórico. Vamos a incluir los niños de 3 años en la escuela. Y al otro día... El ministro. El ministro dice eso hoy. No estamos en capacidad. Y al otro día está el presidente diciendo, bueno, eso se va a posponer. Óyeme, no. Deje ese tema en el Ministerio de Educación, porque usted no puede poner su figura para lo negativo. Mira, yo en ese aspecto, Eliseo, yo
le culpo al presidente en un alto porcentaje porque él se empodera de los temas y dice las cosas, pero también yo responsabilizaría a los ministros. Tú sabes que mientras más alto tú estés en la cadena de mando, tú manejas informe ejecutivo. Ahora, el presidente, ¿en qué ha fallado el presidente? En que esos ministros que lo ponen a decir una cosa que no es o que dicen algo que no es, él no lo quita. Porque si tú eres el presidente, tú me dices, Jonathan, venga acá. Tú no sabes lo que le dijo el ministro. No, pero... Tú no sabes, el presidente no es ningún monigote para que lo pongan a decir cosas. Pero naturalmente, tú crees en tu hombre. No, pero el hombre tuyo te pasa un informe y tú lees ese informe. No, pero tú crees más en tu popularidad bueno, ya... Óyeme, si hay alguien que tiene la información real, es el presidente. Ya eso es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero la comunicación, el gobierno no tiene sentido de cuerpo. No se ve una dirección comunicacional, no se ve un norte, no se ve, o sea, la gente está que quiere oír a Luis. Escucha a Luis. Claro, pero ven acá. ¿Tú quieres ver una cuestión que ilustre más lo que tú dices, que lo que está pasando en el INAVIE? O sea, que le hacen 2 reportajes de irregularidades en unos procesos. Él dice que no. Él dice que no y una actitud desafiante. Entonces viene, compra contrataciones, le anula los procesos. ¿Y tú sabes lo que hace? Yo voy a acatar la decisión, pero por culpa de esa anulación, 40% de los niños no van a recibir útiles. ¿Tú te acuerdas ¿cómo tú te acuerdas cuánto tiempo hace que yo anuncié eso aquí? ¿Tú estabas aquí ese día? Sí, claro. No, y no solo eso, Jonathan. ¿Cómo tú anuncias un programa de edificaciones escolares, que vamos a intervenir en la escuela? Entonces tú estás licitando las aulas móviles para que estén listas en octubre, cuando el año escolar es en agosto, cuando tú sabías que no habían aulas. O sea, porque eso se sabe desde el año anterior. Claro. Entonces, son 5 años. Entonces, hay un problema fuerte que toda la credibilidad y toda la veracidad de la información oficial se ha concentrado en la figura del presidente. Claro. ¿Qué ha sucedido? Que después del anuncio de la reforma en noviembre, la figura del presidente se ha visto más sobreexpuesta que nunca. Claro. Entonces, aquí va a haber un problema y un gran vacío porque tenemos un presidente que no va a una reelección, pero que también no va a tener credibilidad para el año que viene. Entonces eso es un problema. ¿Cómo va a tener credibilidad? Está gastando su capital político. Claro. Lo está gastando demasiado por muchas cosas al mismo tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Yo lo que entiendo es que él tiene como que hacer este rebranding del gobierno. Señores, ¿cuántas veces? Yo no voy a dar idea, darle a ustedes los ¿cuántos anuncios? ¿Cuántas veces se ha anunciado la línea del metro de Carrizo? Lo ha anunciado el presidente. Sí. ¿Cuántas veces él mismo de su propia boca ha dicho, en septiembre el primer viaje? Ha dado fecha. Bueno, vamos para septiembre ahora, el primer viaje va a ser en septiembre, faltan 15 días. ¿Cuánto primero Picasso? No, pero ese es el cuarto, quinto anuncio. Ya todas las otras fechas han pasado. ¿Cuánto primero Picasso de la autopista del Ámbar ha dado este gobierno? ¿Cuántos anuncios, y estoy hablando del presidente, cuántas veces el presidente ha anunciado, por ejemplo, reforma a la ley de hidrocarburos? Yo te estoy hablando de cosas que ha dicho él mismo. No, pero eso es parte de la 9, ¿cuántas veces lo han anunciado? No, lo inauguraron ya varias veces. Sí, aquí hay, mira, está el primer Picasso, el primer Palazzo, después el inicio de la obra, después la puesta en funcionamiento después el desarrollo de las obras, continuar los trabajos. Ajá. Después la inauguración de un tramo de la obra. Esos detalles. Porque no inauguración, es puesta en funcionamiento. Del primer tramo. Del tramo 1. Tú sabes que de una obra le quieren sacar 7 notas de prensa. Y la gente, te digo una vaina. La gente se harta de ya eso. La gente se está dando cuenta de que todo es como una burbuja, pero que todo es una movie. Detalle entra en la debilidad comunicacional. No, yo. Todo eso es debilidad comunicacional. Eso no es comunicación. Jonathan, el botánico. Eso es realidad. Pero señor, el botánico. Pero miren lo del botánico. ¿Qué pasó en el botánico? Recuento del botánico. La academia de la UAS es que alerta sobre los planes que hay de intervenir al botánico. Lo anuncia en mayo. Sigue. Ajá. Después dejan que se monte el tema 2 meses. Dice el ministro de Medio Ambiente, no, es un 0.1%. Pero sí, lo está reconociendo. Sí. Entonces después sale Paliza. El jueves vamos a anunciar. Vamos a anunciar el anuncio. Vamos a hacer el anuncio. Hacemos un anuncio para anunciar el anuncio. Entonces después todo un plan de comunicación. Máximo no habla. Dejan a la alcaldía afuera.
Correcto. Que es la que interviene, que es la que maneja los parques en el Distrito Nacional. Yo creo que ni invitaron a la alcaldesa a eso. Entonces después anuncian, no, vamos a ampliar el parque, pero resulta que a 3 kilómetros de ahí. O sea, una ampliación con otro pedazo que va hasta 3 kilómetros de ahí. O sea, es como una tomadura de pelo sistemática. Entonces, después de eso, el presidente, no sé dónde, dice que, bueno, que antes, que en el diseño que tenía el PLD era que se iba a afectar y que necesariamente ahora esos cambios de diseño van a implicar un aumento en el presupuesto. ¿Tú sabes lo que significa eso? Pero él todavía no sabe de cuánto es el aumento del presupuesto. O sea, eso no estaba planificado. Si hay un aumento de presupuesto porque hubo que cambiar el diseño, entonces los que decían que se iba a afectar el parque tenían razón. Correcto. ¿Entiendes? Porque el diseño era afectar al parque. Lo que pasa es que no aguantaron la presión. Y lo echan para atrás. Y lo echaron para atrás y ahora hay que hacer un reajuste. Pero es él mismo que lo dice. Sí. Es el mismo de su boca. No es un invento de la oposición ni nada de eso. Otros desafíos, ya hablamos del sector eléctrico, Mira, el tema de la comunicación, lo que está ocurriendo en educación. ¿Qué otros desafíos? El desafío más grande que tiene este gobierno es... pero Eliseo está en sus 14, una consultoría gratis, 14.3% de presión tributaria y 17% de gasto corriente. Explíquele eso a la audiencia. ¿Qué es la Sencillo. presión tributaria? ¿Qué es el gasto corriente? De cada 100 pesos que se producen en este país, que el gobierno recibe... Dímelo con 200. Que ya 100 lo dice todo. No, dígalo con 100. No, bueno, con 200. Con hay que multiplicar por todo lo que yo digo. No, diga con 100. Diga con 100. Tú sabes, está como Facundo Cabral tenía un chiste, que él tenía un tío que pasaba por un corral, decía, mira, en este corral hay 5.432 vacas. Dice, ¿y cómo tú lo sabes, tío? Dice, cuento el número de patas, lo divido entre 4. ¿Es verdad? Sí, buen matemático. Entonces, mira, 14.3% de presión tributaria. ¿Qué quiere decir? De cada 100 pesos que se produce en República Dominicana, el gobierno recibe como ingreso casi por 15. cuestión de impuestos 14 pesos con 30 centavos. Ajá. ¿Qué pasa? Que el gasto corriente, sin obras, ¿Qué es el gasto corriente? Lo que el gobierno necesita para funcionar, Sí. Correcto. nómina, los gastos que se La hacen, papelería, todo. lo que cuesta mantenerlo prendido, Ajá. funcionando el gobierno. es más de 17 pesos. Hay un ¿Entiendes? déficit De ahí. cada 100. Entonces, hay un déficit de por lo menos 3%, 3.5% del PIB. O sea, le faltan 3 pesos y medio para equilibrar. Para cerrar el año. Para equilibrar. Para eso se quería hacer la reforma. Sí, No, vamos porque para allá. no daba. Espérate. La reforma, bueno, déjame terminar de explicar esto y voy a explicar la reforma. ¿Qué sucede? Que es lo mismo que para lo que nos estamos endeudando. Esos 3 pesos y pico hay que salirlo a buscar. De los 3 pesos y pico que estamos saliendo a buscar, más o menos 1,20 son, ¿ustedes saben para qué? Para cubrir el déficit eléctrico. El diablo. Y el otro que queda, que son casi 2 pesos, son para cubrir lo que falta para operativo, o sea, para operar y para hacer obras de capital, obras que generan retorno. La inversión de capital más baja en los últimos 70 años es la de este gobierno. 2.1, 2% del Producto Interno Bruto. Por ahí andamos nosotros. ¿Qué pasa? La media en la región de Centroamérica de presión tributaria es 21.3%. Nosotros estamos 7 puntos debajo de la media de los países, pero yo no estoy comparando con Noruega. No. Salvador, Guatemala, Honduras, están muy por debajo de nosotros. Exactamente. ¿Y eso nosotros influye manejamos el nivel de irregularidad y el nivel de evasión? El Estado, Claro que sí. ahí voy. El Estado Dominicano es el que menos gasta de la región, porque es el que menos dinero recibe. ¿Entiendes? Pero ese recorte. Es otro reto, que ahí iba yo con Mira, mi disertación. ¿qué pasa? ¿Cómo tú manejas completo. eso? No solo tú tienes que aumentar tu ingreso, y ahí voy con la reforma, Máximo. Sí, por favor, venga. La reforma, Magín lo escucha. la reforma que se planteó era para recaudar 125,000 millones Que de no pesos. era el 3, no era suficiente. Y eso era, ¿tú sabes Casi para un qué? 2. Para poder seguir endeudándose al mismo ritmo que estamos y
para poder hacer inversiones de capital. Fíjense que el mismo gobierno, para justificar la reforma, lo que dijo fue que iba a hacer una lista de obras y la publicó. Sí. Un tren en Santo Domingo, una carretera de qué sé yo qué cosa. Sí. ¿Entiendes? Eso era para ver si movían la economía mediante la inversión de capital. Ese era el propósito. No era para resolver nada. ¿Por qué? Porque a qué que le teme el gobierno no es a subir los impuestos. ¿Y a qué? Es al recorte de gastos que hay que hacer. Por ejemplo. ¿Cuál es la mejor alternativa para ustedes? Bueno. ¿Recortar esos gastos o hacer una reforma para recibir más, o las dos juntas obligatoriamente? Es que tiene que ser las dos juntas. No puede ser, porque por más que tú aprietes en una reforma, tú vas a conseguir probablemente un 1.5 o 2% del Producto Interno Bruto. Y ya yo te dije que tú tienes un déficit de un 7, un 8. Entonces tú tienes que recortar gastos por algún lado. Te va a quedar a un déficit de un 5 por lo menos. Exactamente. Entonces tú tienes, para ponerte a la par con los demás, tú tienes que no solo aumentar las recaudaciones, sino que tú tienes que reducir los gastos. Disminuir el gasto. Entonces, ahora, ¿qué gasto tú vas a disminuir? ¿Qué gasto tú vas a disminuir? Bueno, ¿cuál? Tú tienes 1.350.000 hogares recibiendo Supérate. ¿Y por qué ustedes quieren cortar la soga por el lado más fino? ¿Por qué a los hogares que reciben, sí, y no otros sectores? Es que a todo el mundo que hay que recortar. ¿En serio? Claro que sí, porque por ejemplo a los hoteleros tú vas a tener que entrarle también. O sea, tú no puedes seguir cobrando ITV, impuestos sobre la renta, como que todas las habitaciones de hoteles aquí pagan $110 a la noche. ¿Eso está establecido desde claro, qué año? Hay un acuerdo. ¿Desde qué año? Desde el 2008. Del 2008. Hay un acuerdo con los hoteles. 2008, sí, creo que 2008, sí. Hay un acuerdo con los hoteleros para estimar la tarifa en $110. Aquí hay hoteles que cuestan $500 y $1,000 a la noche. Entonces, lo que se reporta a la DGI es el ingreso de $110 y el ITV de $110. Pero si eso no se hubiese aplicado, nosotros no tuviéramos esa cantidad de habitaciones que se van ampliando cada año. No eso no es un atractivo para el inversionista. No, es que aquí el problema es... No, porque tú tienes Confotur. Claro. Tú tienes Confotur, ya tú tienes un mecanismo mayor. Tú tienes un mecanismo de exención de impuestos, entonces tú no puedes decirle, además de que no te cobro nada, cuando tú al que paga, porque el Confotur es por 20 años. Sí, 15 años. Entonces tú no puedes decirle, después de los 15 años, decirle, además de que tú no pagas, ven y son $110 nada más, aunque tú cobres $1,000. Eso no es. Ahí es. ¿Entiendes? Que aquí, a la clara, por eso es, ese era el tema que venía. Antes de hablar de una reforma, que posiblemente eso sea el camino, la vía que va a coger el gobierno. Y lo que se ha estado, la razón principal por la cual está hoy Magín en el Ministerio de Hacienda. Incluso, señor Magín, aunque los sectores con los que usted se está reuniendo le digan que sí, que la reforma, la realidad es que hasta que aquí no se persiga la evasión, y hasta que ese tipo de acciones, como las que tienen, por ejemplo, ciertos sectores, como es sector hotelero, de tener ciertas exenciones sobre exenciones, creo que por más que le sonrían en la cara, la reforma no va. Este análisis tiene que seguir, así que vamos a una pausa y volvemos en breve. Political.